Bienvenido a la lección El propósito de la Biblia. Este es un estudio del libro más importante del mundo, la Palabra de Dios. Es importante aplicar sus verdades a nuestras vidas. El objetivo es comprender el tema central de este libro sagrado, la redención de Dios al hombre pecador. En esta lección el objetivo es aprender el propósito de la Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Jesús ha resucitado de entre los muertos y camina por el camino a Emaús con dos discípulos que no lo reconocen. Están deprimidos porque el que esperaban que fuera el Mesías acababa de ser crucificado. En los versículos 25 y 26, Jesús los reprende por su débil conocimiento de las Escrituras y les dice: «Oh hombres insensatos y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria?». La siguiente parte del 27 es importante. Escuche atentamente. Luego, comenzando con Moisés y con todos los profetas, les explicó las cosas acerca de sí mismo en todas las Escrituras. Más tarde, en los versículos 44 y 45, después de revelarse a ellos, dijo: «Estas son mis palabras que te dije mientras aún estaba contigo, que todas las cosas que están escritas sobre mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos deben cumplirse». Luego les abrió la mente para entender las Escrituras. ¿Cuál era la verdad acerca de las Escrituras que Jesús compartió? Era simplemente esto: toda la Escritura se trata de mí. En el Evangelio de Juan 5, 39, 40, Jesús dice lo mismo a los líderes religiosos de su época. Están discutiendo con él sobre su afirmación de ser el Mesías. De hecho, tenían muchas pruebas si solo lo aceptaran. Juan el Bautista apoyaba a Jesús. La palabra del Padre vino del cielo en su bautismo y realizó muchos milagros, algunos incluso mayores a Moisés, pero no creyeron. Y les dice: «Ustedes estudian las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Son ellas las que testifican acerca de mí. Sin embargo, se niegan a venir a mí para que puedan tener esa vida. Todas las Escrituras me señalan». Es el versículo clave de toda la Biblia. La Biblia es todo acerca de Jesús. Con Jesús como el punto central de la Escritura, hay 4 propósitos en la Biblia que deben ser discutidos. El primer propósito de la Escritura es presentar a Jesucristo como Salvador y Redentor de este mundo. Así, el Antiguo Testamento dice: «Jesús viene», y el Nuevo dice: «Jesús vino». El segundo propósito de la Biblia es presentar la historia del Redentor y la salvación que vino a través de él. Por lo tanto, hay algo que aprender del tiempo y el espacio dado a partes específicas de la historia. Por ejemplo, hay 89 capítulos en los 4 evangelios. De estos, 4 capítulos cubren el nacimiento de los primeros 30 años de Jesús, dejando 85 capítulos para cubrir los últimos 3 años de la vida de Jesús. 27 cubren la última semana de su vida. ¿Qué aspecto de la vida de Jesús es más importante para los escritores? ¿Los primeros 30 o los últimos 3? ¿Qué tan importante fue la última semana de Jesús cuando murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos? La Biblia habla mucho de la muerte y resurrección de Jesús. De hecho, la mitad del Evangelio de Juan se dedica a discutir la última semana del ministerio de Jesús. 2 de los evangelios ni siquiera mencionan el nacimiento de Jesús o sus primeros 30 años. Los evangelios no están escritos como biografías, están escritos para proclamar algo. Predican que Jesús vino para esa última semana, cuando murió por nuestros pecados y resucitó para demostrar que era quien dijo ser: Dios hecho hombre. Hay 1189 capítulos en toda la Biblia. 11 de estos cubren la historia del universo, la historia de la tierra, la historia de las personas, la historia del lenguaje, la historia del mal. En Génesis 12, conoces a un hombre llamado Abraham. Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, en 1178 capítulos, el tema es Abraham y sus descendientes, especialmente aquel descendiente a través del cual todas las naciones de la tierra son bendecidas, el Mesías Jesucristo. La Biblia está interesada principalmente en una cosa, y llega a esa cosa antes de llegar al capítulo 12. La Biblia está interesada en la salvación, está interesada en demostrar cómo vino la salvación, cómo vino el Salvador. Entonces llega Abraham rápidamente, de Abraham a Cristo. De eso se trata la Biblia.
El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. El Antiguo tiene 929. Sin embargo, hay personas que dicen, no estoy interesado en el Antiguo Testamento. Esa es la vieja Biblia. Solo dame el Nuevo. El Antiguo Testamento es la palabra verdadera de Dios. En estos 929 capítulos, Dios habla mucho a sus hijos. El tercer propósito de la Biblia, según el apóstol Pablo, es que el siervo de Dios pueda estar completamente equipado para toda buena obra que Dios quiere que haga. En cierto sentido, la Biblia no fue escrita para el incrédulo, sino para el creyente. Ya sea que seas hombre o mujer, Dios tiene una obra que quiere que hagas, que lo glorifique a Él, para equiparte para hacer este trabajo. Dios te ha dado 66 pequeños libros inspirados que están llenos de la verdad que Él quiere que conozcas y reflejes en la vida. El cuarto propósito para la Escritura se enfatiza en el Evangelio de Juan, que está dirigido al no creyente. En Juan 20:31, Juan dice, por lo tanto, muchas otras señales Jesús realizó también en presencia de los discípulos y que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo puedas tener vida en su nombre. De esta manera, el Evangelio de Juan es el único libro de los 66 libros de la Biblia dirigido al no creyente. El propósito final se puede resumir de esta manera. Dios solo tiene un mensaje para el no creyente según la Biblia, y ese mensaje es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Después de que un incrédulo se arrepiente y cree el Evangelio, Dios tiene 66 libros llenos de verdad para ese creyente. Entonces, hay 4 propósitos en la Biblia: presentar a la persona de Jesucristo, presentar la historia de Jesucristo y la historia que conduce a Él, para que el incrédulo pueda creer en Jesucristo y que el creyente pueda estar completamente equipado para toda buena obra que Dios quiere que haga. Volviendo ahora a la historia de la Biblia, puede responder alguna de estas preguntas. ¿Quiénes fueron las personas que escribían los libros de la Biblia? ¿Cuándo y dónde las escribieron? ¿En qué idioma las escribieron? ¿Hay un registro de los documentos originales? ¿Quién conservó estos libros para nosotros? ¿Quién hizo la selección de estos libros y los puso en esta colección de libros sagrados? ¿Quién autorizó a los hombres a hacer estas selecciones y cuándo se hicieron estas selecciones? ¿Quién organizó la Biblia como es hoy? Si le dice a la gente que estudia la Biblia que es un estudiante serio de la palabra de Dios, ellos esperarán que usted sepa cómo responder a estas preguntas. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dios la escribió. ¿Qué significa? El capítulo sobre la palabra inspiración lo responde. A través del milagro de la inspiración, Dios movió a los hombres a escribirlas. Dios realmente escribió estos libros. Hay 2 términos que se establecen al aprender de Dios escribiendo estos libros. El primero es el término revelación. Revelación es un término general que cubre todas las formas en que Dios revela la verdad al hombre. Dios revela la verdad al hombre a través de la naturaleza. Revela su verdad personalmente a través del Espíritu Santo. El segundo término es inspiración. La inspiración es lo que los teólogos llaman revelación especial. La Biblia es la revelación especial de Dios. Durante un periodo de aproximadamente 1600 años, Dios movió a los hombres a escribir estos libros. Aproximadamente en el año 90 después de Cristo, cuando Juan escribió Apocalipsis y puso una advertencia a esa revelación, dijo que si alguien agregaba algo a este libro, Dios le agregaría las plagas de este libro y nos advirtió que no le quitemos nada. Algunos han dicho que Juan solo se refería al contenido de Apocalipsis cuando escribió eso, pero otros han sugerido que las advertencias de Juan se aplican a toda la Biblia. De cualquier manera, nadie debe eliminar o agregar nada a las Escrituras. Fue un milagro especial, por eso lo llaman una revelación especial. Esto plantea la pregunta: ¿Dios todavía revela algo personalmente? Sí, Él lo hace. Esto plantea otra pregunta: ¿cuál es más importante, la revelación personal o la revelación especial? La revelación especial siempre tiene autoridad sobre la revelación personal. Si alguien se acerca a un pastor y le dice:
voy a dejar a mi esposa. Ella es imposible, voy a dejarla. El pastor puede preguntarle, ¿ella ha sido infiel? Él dirá, no, simplemente no me gusta, ya no quiero estar casado. Dios me dijo que la dejara. Entonces el pastor, lleno de autoridad, puede decir, Dios no te dijo tal cosa, porque en la revelación especial de las Escrituras, Dios no te permite dejarla. Dios dice, únete a ella. La verdadera revelación personal nunca contradice la revelación especial. Debe tener cuidado al decir Dios me lo dijo. Muchas veces cuando dice Dios me lo dijo, no te lo dijo. No desea acreditar a Dios con opiniones y deseos personales. Lo importante al considerar las palabras revelación e inspiración es que muchos en el mundo ponen énfasis exclusivo en palabras como racionalismo, razón, lógica, humanismo. Dicen, no necesito una revelación, tengo una mente. Cuando te conviertes en cristiano no te vuelves irracional, ilógico, irrazonable o inhumano. Pero según las Escrituras, la revelación es el criterio personal por el cual se puede determinar lo correcto de lo incorrecto. Ahora la pregunta es ¿quiénes fueron las personas que escribieron la Biblia? Dios inspiró a los hombres a escribir estos libros. Esos hombres eran reyes, pescadores, pastores, generales, líderes políticos, uno era médico, otro recaudador de impuestos. Todo tipo de hombres fueron inspirados por Dios para escribir sus mensajes. El poeta inglés John Dryden sabiamente preguntó, ¿de dónde sino del cielo, hombres inexpertos en artes de diversos tiempos y lugares, tejen verdades convincentes, o por qué todos conspirarían para engañarnos con una mentira sin sufrir penas? Ingratos sus consejos, hambrientos de ganar y un martirio su premio. Veamos cómo se dio este milagro. Descubrirá que los libros del Antiguo Testamento fueron seleccionados por hombres como Erra, el gran escriba, alrededor del año 100 después de Cristo en el Concilio de Japnia. Los libros del Antiguo Testamento estaban ya completamente establecidos, a pesar de que habían sido oficialmente reconocidos como escrituras sagradas y recopilados 300 o 400 años antes. Los libros del Nuevo Testamento habían sido recopilados, seleccionados y ordenados por el 692 en el Concilio de Truján, aunque se establecieron en el Concilio de Roma en el 382 y se enumeraron casi un siglo antes. En el caso del Antiguo Testamento, la selección se centró en la reputación del autor como profeta o escriba. En el caso del Nuevo Testamento, se hicieron 3 preguntas. ¿Fue este libro escrito por un apóstol o el asistente de un apóstol? ¿El libro manifestó contenido espiritual que equipara al creyente para la vida y ministerio? Finalmente, ¿todos estos libros están de acuerdo unánimemente sobre este contenido espiritual? Muchas personas preguntan sobre los libros apócrifos que la Iglesia Católica Romana colocó en el canon en el año 1546 durante la Reforma. Esos libros no fueron elegidos en la selección original de las Escrituras. Otra cosa para considerar es el idioma en que se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Debido a que la Biblia no fue escrita en su lengua materna, los estudiosos de la Biblia a menudo estudian estos idiomas originales para que todos puedan entender las Escrituras con mayor precisión. Ahora piense, ¿hace cuánto se escribieron estos libros? El Nuevo Testamento tiene casi 2000 años y los libros más antiguos del Antiguo Testamento tienen entre 3500 y 4000 años. Estos libros tuvieron que ser copiados y preservados. Dado que el papel no dura tanto, ninguno de los manuscritos originales existe, pero hay copias confiables disponibles. Para obtener la Biblia en su idioma, esta tuvo que ser traducida por aquellos que se comprometieron a compartir la palabra de Dios. Esperamos que esta lección le haya mostrado la Escritura para que la entienda mejor y transforme su vida. Recuerde estudiar cuidadosamente estas preguntas y las respuestas son muy importantes. Este tipo de preguntas lo ayudarán a comprender mejor el origen de las Escrituras. El conocimiento nos dará la confianza de que la palabra de Dios es verdadera, confiable y relevante para nosotros hoy. Gracias por ser un estudiante fiel de este estudio de la Biblia.
continúe invitando a su familia y amigos a unirse mientras estudia la palabra de Dios. El valor de este estudio de las Escrituras es eterno y le ayudará a aprender y aplicar las verdades eternas y espirituales de la palabra de Dios.